Bueno, vamos a ir a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Y vamos a continuar con este tema que estamos viendo de la fe. Y la serie que estamos viendo es la fe, y el tema que voy a tocar hoy es viviendo por fe. Viviendo por fe. Y voy a pedirles que ahí en su lugar me acompañen con una oración para pues comenzar esta predicación. Señor, te damos gracias porque te podemos adorar, te podemos exaltar con libertad. Podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Y Señor, yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo, que es el Consolador, el que has prometido que nos guiaría toda verdad, nos guíe en esta tarde a través de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos, Señor, la claridad. Pon colirio, Señor, en nuestros ojos. Ayúdanos a poder comprender tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En Hebreos 11 estuvimos viendo la semana pasada algunos de los aspectos de la certeza o la seguridad que tenemos en la fe, en diferentes aspectos, en el futuro, en nuestra vida, ante el mundo, ante lo que el mundo nos sugiere, ante los deseos del mundo. Y hoy vamos a continuar precisamente allí en el verso 3, Hebreos 11:3, ya que el autor de Hebreos nos empieza a hablar en el capítulo 11 precisamente de los grandes héroes de la fe que se mencionan en este capítulo. El capítulo 11 de Hebreos empieza a dar una serie de nombres de personas que vivieron conforme a la fe, y de tal manera que Dios aprobó sus vidas, aprobó la manera como se conducieron. Y cada uno de ellos, de estos hombres de fe que viene aquí en el capítulo 11, rehusaron lo que el mundo le llama grandeza, lo que el mundo le llama fama. Y ellos se jugaron, por llamarlo así de una manera, se jugaron el todo por el todo con Dios. Y abandonaron, muchos de ellos fueron vistos de una manera muy mal. La sociedad los vio como gente ridícula, como gente tonta, como personas que renunciaban a algo que el mundo lo veía como valioso. El mundo veía sus vidas y decía, ¿cómo es posible que tú, teniendo todo esto, renuncies a todo lo que tienes por Dios? Y sabes que la historia se repite hoy en día, en nuestros días. Cada uno de ustedes que han conocido, o los que han conocido al Señor, han tenido que renunciar a todo y han estado dispuestos a decir, Señor, yo voy a vivir para ti, voy a vivir para tu gloria, voy a vivir para lo que tú quieres. Y eso es exactamente lo mismo que ellos pasaron. Cada uno de aquellos que son hijos de Dios lo viven también. Y si ustedes se fijan en Hebreos 11:3, el autor de Hebreos empieza hablándonos precisamente del mundo, la creación, y dice, por la fe entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto era un golpe muy duro, y es un golpe muy duro. Para ellos era un golpe muy duro, a los que escribe él esta carta, porque había una corriente, un pensamiento en este tiempo en el que él escribe esta carta, en donde la gente decía que Dios había hecho la materia o el mundo de una materia ya existente. O sea que, en pocas palabras, Dios tomó cosas, materia, y las tomó para formar lo que hay. Y eso es una mentira muy grande.
El autor de Hebreos insiste en que Dios no trabajó con materia ya existente, sino que creó el mundo de la nada. Él creó al mundo de la nada, de no haber nada, Él lo formó. Ahora, esto puede parecer para nosotros algo como que muy claro y muy lógico. Decimos, bueno, eso está muy claro, pero déjame decirte que el día de hoy hay grupos cristianos, iglesias, institutos, seminarios, grandes denominaciones que están dudando que realmente Dios haya creado el mundo. Dicen, bueno, probablemente hay un 50 y un 50. O sea, hubo un 50% de evolución y un 50% de creación. Eso es una mentira. El autor de Hebreos empieza hablando de esto por dos cosas. El primero de ellos es para que sus destinatarios puedan entender lo primero. Uno, que Él es Dios, que Él creó todo, que no hay nadie como Él. O sea, el primer paso que damos en fe en nuestra vida cristiana es que creer que Dios creó todo y que hay un Dios, obviamente. Y decimos, Señor, creo que tú creaste todo. Y esto, escúcheme, pero esto el día de hoy en algunas escuelas resulta ridículo. En algunas escuelas se mofan y dicen, bueno, esto es una tontería. ¿Cómo es posible que haya gente que crea que un Dios creador hizo el mundo? Y nos ponemos de pie nosotros y decimos, sí, yo lo creo. ¿Y cómo lo sustentas? Por fe. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sí, lo creo. Y la segunda razón por la cual este versículo lo escribe el autor de Hebreos es para recordarnos que si Dios creó el mundo, que así fue, entonces como consecuencia Él tiene el control de todo. Si Él creó el mundo, entonces debemos de creer que Él tiene el control del mundo, que todo lo pertenece a Él, incluyendo nuestras vidas, y que debemos aceptar que todo es de Él y todo está en sus manos. Es muy importante que nosotros podamos no solamente creerlo, sino descansar en que Dios tiene el control de todo. El mismo Señor Jesús en cierta ocasión dijo, ni siquiera un pajarillo cae a la tierra, cae desde el árbol, si mi Padre no lo permite. Y Él todavía fue más allá y dijo, cada uno de los cabellos de sus cabezas están contados. La Biblia dice que Él es el que sustenta todo. Si ustedes me acompañan, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1. Juan 1:1. Aquí el apóstol Juan lo declara, lo escribe de una manera muy contundente y dice así: en el principio era el Verbo, en este caso Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuchen, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que existe, nada de lo que nosotros vemos se sustenta solo. Después, si vamos a Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 15, Colosenses capítulo 1, en el verso 15, dice así: Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice la Biblia aquí que Cristo Jesús es la imagen exacta, el reflejo exacto del Dios vivo, y que Él es el que hace que todas las cosas estén sustentadas y que estén tomadas por Él, y que Él es incluso el creador de todas las cosas. Dice porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en los cielos, en la tierra, las que podemos ver y las que no podemos ver, porque existe un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que es real. Y también Cristo Jesús está por encima de todo. Y si me acompañan también a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1:1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Te fijas? La Biblia claramente no deja lugar a dudas al decirnos que Dios, a través de Cristo Jesús, es el que sustenta, es el que está teniendo el control. En este momento, Él tiene el control de tu vida. No hay nada que se escape de Él. A veces la gente dice, pues dijeron por ahí que va a haber un asteroide que se va a estrellar y que el sol se va a acabar en tanto tiempo y que los recursos naturales se están acabando. Y es cierto, en cierta forma, que los recursos naturales se están acabando porque el hombre se los está acabando. Pero una cosa es cierta, que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Es más, la Biblia dice que Él incluso ya sabía, antes de la creación del mundo, quién iban a ser. Él sabía, Él tiene un control perfecto, soberano, total, sobre todas las cosas. No hay nada, no existe nada que se escape de Él. Alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que haya tanta gente que secuestra, que viola niños, que roban, que asaltan, que hacen tanta maldad? ¿Qué acaso Dios no tiene el control? Claro, claro que lo tiene. Y un día va a juzgar al hombre por lo que ha hecho con el mundo, por lo que ha hecho con todos esos crímenes, pecados y delitos. Pero eso no altera en lo más mínimo el poder de Dios. Dios sigue sentado en su trono y tiene el control pleno de todas las cosas. Y después dice en el verso número, regresando a Hebreos 11, en el verso 4, nos empieza a dar ejemplos de personas que vivieron. Algunos de ellos vivieron, si no es que todos estos vivieron en el Antiguo Testamento, y empieza a darnos una lista de nombres. Y empieza con Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Para aquellos que no conocen la historia, tal vez la han oído, les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4 para tener una idea más clara, porque si nosotros, o si usted lee, ¿verdad?, este verso, probablemente va a decir, bueno, no entendí. ¿Quién fue Abel? ¿Cuántos saben quién fue Abel y Caín? Levante su mano.
¿ok? Algunos, ¿verdad? Pero tal vez solamente han escuchado, han oído y dicen, bueno, pues yo he escuchado esa historia de estos dos hermanos, pero no sé muy bien, ¿verdad? Bien, en Génesis 4, en el verso 1, dice así: conoció Adán a su esposa Eva. O sea, al decir conoció, quiere decir que tuvo relaciones sexuales con ella, o sea, tuvieron una intimidad, y como fruto de esto, dieron a luz a Caín, a un hijo, y dijo, he adquirido varón por voluntad de Dios. Y después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto te deseará, pero tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y vagabundo serás en la tierra. Bien, vamos a desglosar un poquito la historia. Algunas personas han dicho, incluso cristianos, ¿verdad?, han dicho que esto fue injusto. Pero dicen, bueno, pero ¿por qué? Si los dos trajeron lo mejor. Los dos trajeron, ciertamente uno era labrador, el otro era pastorcillo, ¿verdad? Tenía ovejas, tenía a su cargo. Y dicen, bueno, no es justo. Pero en realidad tenemos que ver el trasfondo. Hay que ver lo que está detrás de la historia. ¿Qué es lo que Dios vio agradable en Abel y que vio desagradable en Caín? ¿Qué es lo que pasa? Porque pues dice que Caín trajo una ofrenda de los productos de la tierra, lo mejor, y Abel, que era un pastorcillo, le trajo también una ofrenda de sus ganados, y Dios aceptó a Abel y rechazó a la ofrenda de Caín. Muy bien, pues para esto tenemos nosotros que recurrir primeramente a la ley. Tenemos que ver qué era lo que la ley decía, y hay que recordar algo. La historia de Caín y Abel, de estos dos jóvenes, son hijos inmediatos de Adán y Eva. Entonces ellos sabían, pero de una manera muy clara, qué es lo que había pasado en el huerto, porque sus padres les habían enseñado. O sea, no había lugar a dudas como para que ellos ignoraran y dijeran, bueno, pues no sé por qué, no sé cuál es o cómo debo de acercarme. En pocas palabras, ellos entendían que para acercarse a Dios y ofrecer una ofrenda, no solamente era traer una ofrenda y decir, te traigo lo mejor de mis verduras. No, de fondo había algo más. Y vamos a ver en Génesis 3:21, en Génesis capítulo 3, verso 21, aquí vamos a ver la caída del hombre. O sea, el hombre peca, la mujer es engañada por Satanás, y ella come del fruto, que no dice que era una manzana, eso es un invento, ¿verdad? Dice que era un fruto de un árbol, come de ella, y dice que entonces le da a su marido, y él come, y en ese momento se consuma el pecado. Dios viene y los encara, habla con ellos. Estoy haciendo una paráfrasis muy rápido, parafraseando todo esto. Y entonces dice que después de que Dios juzga, y a cada uno de ellos, ¿verdad?, al hombre le dice, por cuanto has hecho esto, vas a tener que trabajar
toda tu vida el campo lo vas a tener que labrar con el sudor de tu frente, espinos y cardos producirá. Bueno, todo esto a la mujer le dice, por esta razón tú darás a luz tus hijos con dolor, y el deseo que tú tengas, ¿verdad?, de enseñorearte del marido, va a ser de él. O sea, la tendencia de la mujer, que no es el tema, ¿verdad?, pero sería muy bueno tocarlo. La tendencia de la mujer es siempre subordinarse. La tendencia de la mujer siempre ha sido querer estar por encima del hombre. Y Dios dice, bueno, ese deseo tuyo va a estar a él se lo he dado. ¿Para qué? Para que tú puedas de alguna manera estar siempre bajo ese deseo que tú tienes, ¿verdad? Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que pasó. Y resulta que en el capítulo 3, verso 21, sucede algo. Después de que el hombre ya peca, Dios le habla con el hombre, con la mujer, y todo. Pasa algo. ¿Qué dice ahí en el verso 21? ¿Qué hace Dios? ¿Mande? Les dio túnicas de pieles, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿acaso Dios tenía un guardarropa de túnicas de pieles a la medida y los apareció mágicamente y dijo, yo sé qué medida es Adán, yo lo formé, sé qué medida es Eva, aquí están sus túnicas hechas a la medida? No. ¿Qué tuvo que suceder para que Dios les diera esas túnicas de pieles? Tuvo que haber matado a algún animal, ¿verdad? Porque las túnicas por sí solas no aparecieron. O sea, lo que está diciendo es que Dios tomó algunos animalitos, en este caso 2, por lo menos, y tuvo que haber sacrificado animales inocentes por el pecado y la desobediencia del hombre. Eso tuvo que hacer. Ahora, aquí, ¿cuál es el de fondo? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Muy claro. Nos está diciendo que así sería también con el hombre. Que el hombre, después de que ha pecado, después de que el hombre ha fallado ante Dios, Dios establece que para que el hombre pueda estar bien con Dios, tiene que haber un sacrificio de un animal. En este caso, de un cordero. ¿Para qué? Para que Dios entonces pueda perdonar al hombre. No es que Dios sea un Dios sanguinario, como muchos otros dioses lo hacen, ¿verdad? Que reclaman la sangre, o así dicen aquellos que los adoran. Dicen, reclama la sangre, ¿verdad? Les entregan el corazón del enemigo para que pueda darles lluvias. No, aquí había otro principio, y eso nos lo enseña Levítico 17:11. Levítico 17:11. Vamos a ver ahí rápidamente, igual si alguien me quiere ayudar a leerlo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y a la misma sangre hará expiación de la persona. Así es, dice Levítico, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, la vida del en este caso del animal, ¿verdad? O incluso hasta la persona, hablando de una persona, pero en este caso estoy hablando de un animal, está en la sangre. Y yo la he dado para que hagan, dice, expiación sobre el altar por sus almas. Por lo cual, la misma sangre hará expiación por el alma. ¿Qué está diciendo? Bien, esto que Abel estaba haciendo, cuando Abel trae lo mejor de sus ganado, de sus ovejas, dice que trae lo mejor. Él lo que está haciendo no solamente es ofrecerlo, no se trataba de ofrecerlo, se trataba de sacrificarlo, de darlo. ¿Bajo qué idea? Bajo esta idea de que Dios, al momento de ofrecer sus animales a Dios, Dios lo iba a ver como algo agradable. ¿Por qué? Porque reflejaba lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz, como el Cordero de Dios, como el Cordero perfecto
así como Dios le dijo a Moisés, cada vez que ustedes vengan ante mi presencia, van a tener que ofrecer una vez al año, van a ofrecer un cordero limpio, sin defecto, perfecto, hermoso, el mejor que tengan, van a venir y lo van a ofrecer. ¿Y qué era lo que iba a provocar todo eso? ¿A qué iba a llevar al judío, al hebreo? ¿Qué iba a poner en su mente? Algo muy importante: un animal inocente va a ir en el lugar tuyo por tus pecados, pecados que el animal no hizo, tú los hiciste. Pero Dios lo que estaba enseñándoles es que de la misma manera como ese animalito iba a ir y ser llevado al matadero, iba a ser degollado, iba a ser quitado de la sangre, iba a ser puesta sobre el altar, iba a ser muerto, quemado completamente con sus vísceras, con todo su pelaje, de la misma manera estaba reflejando que un día Cristo Jesús vendría como ese cordero inocente, sin mancha, sin pecado, perfecto, para morir en la cruz en tu lugar y en mi lugar. Y eso es lo que Abel estaba por fe viendo en su sacrificio. En pocas palabras, lo que está diciendo Hebreos, incluso si ustedes lo leen nuevamente allí en Hebreos 11, número 4, ahorita voy a regresar a Hebreos, pero si se fijan ustedes en Hebreos 11, 4, dice: porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y dice: y muerto aún habla por ella. ¿Qué está diciendo? Que Abel se acercó a Dios en fe. Abel se acercó como un ejemplo para nosotros también de que nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos conscientes de que no es por mi buena voluntad, no es por mis buenas obras, no es por lo bueno o lo inteligente que yo soy, no es por lo que yo le puedo ofrecer a Dios, como Caín. Caín le trajo lo mejor de sus verduras, de su cosecha, pero las cosechas en sí mismas no significaban nada. Lo que Dios quería es que ellos comprendieran la magnitud del pecado que sus padres habían cometido. No era nada más decir: Señor, aquí está lo mejor, mis calabazas más grandes, los pepinos más grandes que tengo, Señor, las zanahorias que sembré. Pues, ¿y eso qué? ¿Mande? Sí, pero tenía que haber sacrificio, tenía que haber sangre. ¿Por qué? Porque iba a recordarle que no era por sus medios, no era por sí mismo, no es por lo que tú puedas hacer por Dios, es lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Lo que Abel estaba diciendo era marcando un parámetro en fe y diciéndole: Señor, creo que tú eres Dios, creo que lo que mis padres me han enseñado es cierto, y para acercarme a ti me tengo que acercar en fe, creyendo que tú has hecho tu obra perfecta. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento ellos volteaban hacia lo que iba a suceder. Nosotros volteamos hacia lo que ya sucedió, lo que ya fue. Pero los dos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, los dos estamos viviendo por fe. Fe, genuina fe. Y esto es bien importante. Mira, vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el verso número 23, del 23. Bien, vamos a empezar a leer más bien. ¿Qué les parece si leemos a partir del verso 15? Hebreos 9:15. Ustedes me dicen cuando lo tengan. No, saben que voy a leer un poquito más, vámonos más atrás. Quisiera leer todo, pero el verso 11, del 11, ya lo tienen, ¿verdad? Dice: pero estando ya presente Cristo, hablando ya ahora de Cristo ya en el Nuevo Testamento, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. No es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que la esperan. ¿Se fijan? Lo que está diciendo es que Abel entendió que sin derramamiento de sangre no había remisión, no había pago, no se podía. Y él lo entendió de esa manera. Y nosotros de la misma manera debemos entender que el primer pacto que se establece con Moisés, lo que se conoce como la ley, estaba, o más bien era un pacto que dependía del cumplimiento de la ley por parte de la persona. O sea, la ley decía: haz esto, haz el otro, no hagas aquello, tienes que hacer esto de esta manera. Cuando esa ley se quebrantaba, el pacto quedaba sin efecto. Pero la Biblia dice, y lo acabo de leer, que el sacrificio de Jesús vino a quitar, a romper ese primer pacto para establecer uno mejor. Ya no con animalitos que se sacrificaban, sino con su sangre, con su vida, para entonces obtener perdón por los pecados de cualquier persona. La persona ahora tiene la garantía de que si se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados, Dios no solo lo perdona, lo limpia, lo cambia, promete darle una vida diferente. Eso es lo que hace ahora el nuevo pacto, ¿sí? Todo lo que debería de habérsenos castigado a nosotros por la ley, por todo lo que la ley decía, ha sido llevado por Cristo Jesús. Él lo llevó a la cruz. Por lo tanto, descansamos en un mejor pacto, o mejor dicho, este pacto tenía primeramente para hacer un cumplimiento de él, tenía que haber muerte. Porque yo les pregunto, para que un testamento tenga valor o cumplimiento, la persona tiene que morir.
Si no muere, entonces no se hace efectivo el testamento. Y aquí en Hebreos usa la palabra pacto y testamento desde un punto de vista legal. Lo que está diciendo es entonces que Jesucristo, el sacrificio de Jesús, abre una nueva vida hacia el futuro, abre un acceso de comunión con Dios. Eso era lo que Abel estaba viendo. Por eso es que aun cuando su hermano lo mató, Abel está en el cielo, porque Abel por fe creyó que Dios era suficiente para salvarlo, que él no podía por sus propias obras y méritos acercarse a Dios. Sabía que en ese animalito era una figura ¿de qué? De lo que iba a suceder, de lo que un día Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. Entonces, bajo ese argumento, estamos viendo que la sangre del pacto que el Señor ha hecho con nosotros es mejor, más completo. Espero, este es un tema muy largo, espero que se haya entendido porque quiero avanzar en el tema. Volviendo otra vez a Hebreos 11:4, por favor. Ahora pasamos a ver otro personaje. Dice, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes de que fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién fue Enoc? ¿Alguien me puede decir quién fue Enoc? A ver, hermano Daniel, venga. No, digo, sí, adelante. ¿Quién fue Enoc? Tú sabes. Ajá. Ajá. Uh-huh. Ajá. Okay, sí. Ajá, exacto. Muy bien, sí, claro. Muy bien. Una estrellita para Daniel, ¿verdad? Para que se vaya a su casa con su estrellita. Bueno, efectivamente, él fue hijo de un hombre llamado Jared. Y en la línea desde Adán, fue el séptimo hombre en la genealogía desde Adán. A los 65 años fue padre de Matusalén y después tuvo hijos e hijas, y él también, dice la Biblia aquí en Hebreos, forma parte de una gran nube de testigos que fueron ejemplos sobresalientes en su tiempo. Si ustedes me acompañan a Judas es una cartita muy chiquita. En Judas 14 y 15, ¿alguien lo quiere leer? Judas 14, verso 14 y verso 15. Sí, por favor. Así, fíjense, este y otro verso que vamos a leer nos habla de quién fue Enoc. Bueno, este Enoc fue un hombre que fue un profeta de Dios. Y en estos versos que leyó Moni, del verso 14 y 15,
se nos dice que como profeta del Señor predijo, o sea, anunció de manera profética la venida de Dios con todos sus santos ángeles para juzgar al mundo. Eso es algo que el Apocalipsis lo confirma. Eso es algo que nosotros ya lo leímos. Él fue un hombre que en medio de su sociedad, en medio del mundo donde él vivía, Enoc fue un hombre que predicó la palabra. Y dice la Biblia que Dios se lo llevó. Se lo llevó. O sea, Enoc no vio la muerte. Fue llevado exactamente como el profeta Elías. Elías fue llevado en un carruaje de fuego, arrebatado por Dios. Enoc también fue llevado. Pero algo muy importante es que la Biblia nos dice en Génesis 5:24, no sé si quieran buscarlo, yo lo leo. ¿Ya? A ver, Diego, ¿sí? Así, caminó pues Enoc con Dios. Pero escuchen, esa palabra caminó no significa en un sentido literal, caminar. O sea, yo puedo ir caminando, ¿verdad? Lo que está diciendo esa palabra significa convivir, relacionarme, estar con... esta palabra es muy amplia y habla precisamente de una relación muy personal que puede tener una persona con otra. Lo que está diciendo es que Enoc fue una persona que tuvo una relación estrecha, muy estrecha con Dios, palmo a palmo, sabía, comprendía, conocía, y dice que Dios se lo llevó. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de este hombre, de Enoc? Bueno, aquí podemos ver que este hombre dice que tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. O sea, en medio de una generación perversa como la nuestra, fue un hombre que se mantuvo siempre firme. En medio de una sociedad corrupta, él se mantuvo firme. Y no solamente eso, sino que fue un pregonero, fue un predicador, fue un profeta. ¿Qué es lo que hacía Enoc? Enoc le hablaba a la gente y le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si alguien sabía de un hombre que era justo, de un hombre que era honrado, de un hombre que vivía de una manera diferente, era Enoc. Y también debemos de reconocer, y bueno, lo vamos a seguir viendo en el orden en el que va Hebreos, que también nos habla de Noé, que fue su pariente. Y aunque Noé no fue un hombre que fue llevado por Dios, fue un hombre que por la fe, cuando Dios le dijo: voy a destruir la tierra con agua, él creyó a Dios e hizo un arca, tal como Dios le dijo. Y por esa fe que él tuvo con Dios, condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Porque él, bajo la fe de Dios, creyendo que Dios era verdadero y que lo que él le decía era cierto, él predicó a la gente de su tiempo. Y en esa fe, la gente no le creyó. Pero él fue un gran predicador del Evangelio. Aquí vemos a Enoc también siendo una persona que desde el principio de su vida hasta que Dios se lo llevó, fue alguien que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso, mis hermanos, es exactamente lo mismo que se debe de hablar de nosotros. Que en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que ha perdido los valores, porque no me pueden decir que la sociedad en la que vivió Enoc no se parece a la nuestra. Hoy en día estamos viendo cómo la sociedad, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, está perdiendo cada día, no solamente los valores, sino está perdiendo un respeto hacia Dios. No le importa a Dios, no quieren saber nada de Dios. Hoy en día se han establecido leyes que atentan contra las leyes de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros vivamos por fe.
agradándole a Él, así como lo hizo Enoc, de la misma manera, ¿sí? Y luego después seguimos en el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el mismo pensamiento, y dice, entra después el verso número 6, pero sin fe, y eso es bien importante, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, dice la versión Palabra de Dios para Todos, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Nuestra vida desde el inicio, desde que creemos en Jesucristo, empieza en fe. Se sostiene en fe y vive en fe hasta que Cristo venga. Si Cristo viene antes, bueno, y si nosotros morimos, esa misma fe nos sustenta cada día. Por eso es que el escritor de Hebreos está poniéndole estos ejemplos. Y después en el verso 7 le dice, por la fe Noé, hablando ahora de otro también descendiente de Enoc, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. A ver, yo les diría, ponte por un momento, ponte en el lugar de Noé. Dios te habla y te dice que prepares un arca en medio de un lugar donde no hay lluvia, no existe la lluvia. Dice la Biblia que había un vapor que subía de la tierra y era el que germinaba toda la tierra. O sea, y entonces, pues tú te pones a predicar, ¿verdad?, a la gente de tu generación y les empiezas a decir, ¿verdad?, que va a venir un diluvio. ¿Qué crees que la gente pensaría de ti? Exactamente, está loco, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios le advirtió cosas que aún no se veían. Voy a destruir el mundo con agua. Noé, haz un arca. ¿Sí? Y dice, por la fe y con temor preparó el arca. Preparó el arca para que su casa se salvara. Qué increíble, ¿no es cierto? Eso es algo tremendo. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Nos está diciendo que de la misma manera el día de hoy es lo mismo. Mira, si por ejemplo nosotros vamos al centro mañana y nos paramos ahí en medio de la plaza, ¿verdad?, que ustedes quieran, es más, de preferencia la más concurrida, donde hay más gente, ¿verdad? Bueno, ahorita quitaron a los ambulantes, pero donde se ponían los Santa Claus o no sé, un lugar donde haya bastante gente. Y le empezamos a decir, ¿mande? ¿Un qué? Uno, sí, ¿verdad? Ok. Y empezamos a decirle a la gente, arrepiéntanse, porque Dios va a regresar y va a juzgar este mundo. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué crees que diga la gente? ¿Qué dice la gente? Bueno, yo lo he hecho, muchas veces lo hice en el centro, incluso llegué a subirme a los camiones a predicar. ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿A poco de veras te cree? Que dice, ay, no, sí, ay, por favor, hábleme más, a ver, ¿cómo es eso? ¿De verdad va a pasar eso? La gente, tú le das un volante, un folleto, ¿verdad? La gente dice, no, gracias, llevo prisa. O sea, la gente no quiere saber nada. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que es exactamente de la misma manera como Dios dijo, voy a destruir el mundo con agua, Él ha dicho, voy a destruir el mundo con fuego y voy a regresar a juzgar a este mundo. ¿Y tú lo crees? Yo lo creo. ¿Por qué? Porque vivo por fe.
De la misma manera como Noé en su tiempo y en su generación se convirtió en un predicador hacia la gente. 100 años le predicó a la gente y no le creyeron. Pasa exactamente lo mismo el día de hoy. La gente dice, sí, cómo no, gracias, está bien. Claro, eso no significa que ahora nadie crea, no, sabemos perfectamente bien que el Señor toca los corazones a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Y que Él es el que prepara y Él conoce, Él sabe qué persona, Él lo sabe perfectamente bien. Pero lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que nos está dando un ejemplo de cómo estos hombres vivieron sus vidas al límite. Incluso nosotros podríamos decir que el día de hoy nuestras vidas no se comparan en lo más mínimo con la vida de estos hombres. No se comparan en lo más mínimo. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que nosotros debemos también de entenderlo y vivir de la misma manera como Él lo hizo. Ahora, hay algunos aspectos que quiero mencionar muy rápido acerca de Noé. El primero de ellos es que Noé creyó lo que Dios le dijo. Podía parecer una tontería, pero sin embargo Noé lo creyó y se jugó el todo por el todo. Estaba clarísimo que él tomó la palabra de Dios muy en serio. Dejó a un lado sus actividades normales, afectó y alteró su vida con su familia, claro, porque él tenía un trabajo que hacer, que era dedicarse a construir un arca, tal como Dios se lo dijo. Si ustedes quieren leer la historia completa, lo pueden leer en Génesis capítulos del 6 al 8, ahí viene toda la historia. Ahora, la vida de Noé se convirtió en una continua y concentrada preparación para lo que Dios le había dicho que iba a suceder, continuamente. Y sabes que de la misma manera a nosotros nos sucede muchas veces de la misma forma. Hay personas, incluso cristianos, que viven su vida como si el mensaje del Evangelio fuera una fábula o una simple historia. No viven su vida día con día con ese temor reverente. O sea, viven su vida pensando, bueno, sí, dicen que va a regresar, pero yo creo que tengo que hacer, concentrarme en mis negocios o en mi trabajo, en mi vida. Yo conocí una pareja hace muchos años en Estados Unidos que tenían un negocio próspero. Y platicando con ellos, ellos eran norteamericanos, ellos platicamos salió el tema de la segunda venida de Cristo. Dijeron, ay hermanos, nosotros no queremos que Cristo venga ahorita, porque nos está yendo tan bien en nuestros negocios. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, eso sucede. Algunos dicen, ¿verdad? No, bueno, pues es que tengo algunos proyectos personales, ¿verdad? No, él realmente prestó atención a la advertencia de Dios, y gracias a ese temor y a esa obediencia se salvó. De la misma manera, sabes que Dios te advierte continuamente, te habla y te dice, mira, creo que si hay algo que Dios hace en nosotros cada día, es estarnos constantemente despertando nuestra conciencia de cómo vivimos, de estar alertas, que no podemos nosotros vivir pensando que nuestra vida está hecha y ya se acabó. Es cierto que el Señor ha consumado todo en la cruz, es verdad que Él ha consumado nuestra salvación, pero nosotros debemos de vivir con un temor reverente todos los días de nuestra vida, todos los días. Mira, si el cristiano viviera con ese pensamiento todos los días, pecaría menos, porque habría un verdadero temor de Dios, un respeto, un temor, una comprensión de que sirvo a Dios cada día, en mi trabajo, con lo que yo haga. Señor, yo te sirvo, me conduzco de una manera como a ti te agrada. Eso era lo que Noé tuvo un temor, tuvo un respeto. Número 2, a Noé no le desanimaron las burlas, Para muchos, como ya lo dijimos, y estoy seguro, ¿verdad? Era incluso hasta tal vez
pues el ejemplo de una sociedad donde decían, mira, te vas a volver como Noé. Si no estudias vas a ser como Noé, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Noé, el loquito? No, evítalo, ni vayas por su casa. Me explico, burlas. Bueno, díganme el día de hoy, ¿es verdad o no que de la misma manera lo que nosotros hacemos es una locura? La gente dice, oye, ¿vas a la iglesia? ¿Y cuándo vas a la iglesia? No, pues voy los martes, y luego los miércoles, y luego el domingo. Y dices, ¿qué? ¿No te enfadas? ¿No te aburre? Tan solo de escuchar la gente que nosotros estamos aquí de 11 de la mañana a 1 de la tarde, la gente dice, ¿y qué hacen ahí? A nosotros nos lo dijo mi suegra. Dice, ¿los niños no se enfadan? No, tienen su clase. Ay, pero de todas maneras, qué aburrido. Es una locura. Tan solo el hecho de que nosotros el domingo, que es el día en que todo mundo lo usa para descansar, para salir, para quedarse en su casa, no sé, para simplemente relax, ¿verdad? El simple hecho de que nosotros tomemos el domingo para venir a adorar a Dios y que lo hagamos en familia, para ellos es una verdadera locura, ¿sí? Tenemos que estar preparados a que también nos tomen por locos por causa de Jesús. No se olviden, hermanos, que hubo un tiempo en que la misma familia, su mamá y sus hermanos, fueron a buscar a Jesús y le dijeron a la gente, María le dijo a la gente, mi hijo está fuera de sí. Hasta el mismo Señor Jesucristo. La fe de Noé fue el juicio de los demás. No es que los cristianos nos sintamos más justos o que estemos viendo a ver qué hacen los demás. Simplemente lo que sucede es que los cristianos, traemos juicios sobre los que no lo son. Una persona dijo en una reunión de vecinos, se reunieron los vecinos de unos condominios y estaban platicando y dijo, ay, qué bueno, dentro de esos había un cristiano y dijo, oigan, ¿y no vino fulanito? Dijo, no va a poder venir. Y dijo, qué bueno que no vino. ¿Pero por qué? Dice, mira, no sé por qué ese hombre siempre que viene me cae mal. ¿Pero por qué te cae mal? No sé, su sola presencia me incomoda porque me hace sentir que soy una persona chismosa, que soy bien, o sea, no sé, es que él, cuando él habla y me dice las cosas, híjole, me avergüenza. Entonces yo no quiero que venga. Cada vez que viene me hace sentir mal. Efectivamente, así sucede. Es lo que pasó con Noé. Su fe sirvió para juicio de otros. Escuchen, ¿cuántas veces en nuestra propia familia hemos tenido que decir, te lo dije? Y nos han tomado por locos. Ah, sí, pero te lo dije. Y es así como que, ay, siempre tiene la razón. ¿Por qué tiene la razón? No es que tenga la razón. Es que simplemente yo sé, camino con Dios y en su voluntad. Y lo que te digo es lo correcto. Escúchame, esto es lo correcto. A la gente no le gusta escuchar eso. Y finalmente dice que Noé fue justo por la fe. Esa palabra justo es dikaios en la Biblia. Y esa palabra habla precisamente de una persona, no necesariamente que sea justa por su propia conducta, sino es alguien que es justo porque Dios le ha hecho justo. En pocas palabras, Noé sabía, honraba y consideraba a Dios como su supremo galardón. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor, el único suficiente, el único, no otro, porque hasta incluso hay un dicho, ¿verdad?, por ahí que dice, el que no conoce a Dios, pues a cualquiera se le hinca, ¿verdad? Sí, no, el único es Jesucristo. Cuando nosotros creemos, Señor, he pecado contra ti, como lo dijo David, Él nos hace justos, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Él es nuestra justicia,
Él es nuestra justificación, nuestra santificación, de la misma manera como Noé. Y sabes, eso es exactamente lo que nos va a suceder a nosotros. Noé, con su testimonio en Dios y su fe puesta en Él, puso al descubierto el escepticismo y el pecado del mundo en donde él vivía. Mientras todos lo deshonraban, él lo honraba. Él era un hombre justo. ¿Sí? Nosotros también somos justos porque él nos ha hecho justos, no nosotros. Amén. Bien. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Nuestra vida empieza con fe, se sustenta por fe y termina en fe. Cuando morimos, en fe decimos, ya voy a morir. Señor, recibe mi alma en fe. Creo, Señor. Tú tienes un lugar preparado para mí. No me importa, no tengo temor de la muerte. Sé en quién he creído, lo que vimos la semana pasada. Pablo tenía una certeza, una seguridad en la fe de lo que él creía, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque toda nuestra vida, toda, Señor, desde que comenzamos hasta que muramos, estamos viviendo en fe. Cada día de nuestra vida creemos en fe que tú eres suficientemente poderoso para guardar nuestras vidas. Que tú vas a estar con nosotros de la misma manera como lo hiciste con Abel, con Enoc, con Noé y con otros tantos más que vamos a ver, Señor. Hombres tan comunes y tan corrientes como nosotros, hombres que no tenían, mujeres que no tenían ningún distintivo diferente al nuestro, tenían errores, eran personas que fallaban, incluso llegaron a pecar, pero Señor, a pesar de eso, fueron personas que vivieron en fe, creyéndote a ti en todo lo que hacían. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, guárdanos, sé con cada uno, Dios. Te damos gracias por las personas que están aquí con nosotros, la señora Andrea, la señora Rosy, por Anabel, Señor. Sigue siendo con ellas, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.